La Red Apostólica Maranata, bajo el liderazgo apostólico y profético de Jesús y Virginia Tax, cumple 27 años de predicar el Evangelio de Jesucristo a nuestra generación actual, para seguir dando cumplimiento al mandato del Señor Jesucristo de predicar el Evangelio a toda criatura y hacer discípulos a todas las naciones, de acuerdo a la palabra de Dios escrita en Mateo 28, 19 y 20. En 1989, Dios llamó y ungió para este propósito a los apóstoles Jesús y Virginia Tax, junto con sus hijos, el pastor José David Tax y la salmista Paola Virginia Tax, apartándolos para ser una familia sacerdotal que bendicen a otras familias desde la ciudad de Villahermosa. En 1992, el apóstol Jesús Tax asistió por primera vez a la Conferencia Mundial de Evangelismo con el profeta de Dios Morris Cerullo en Anaheim, California, y allí Dios le habló y estableció un pacto de bendición para el llamado ministerial de la familia Tax. Esto fue debido a la obediencia de haber ofrendado en dólares una cantidad significativa en sacrificio financiero que Dios mismo le ordenaba en ese momento de prueba para el llamado ministerial apostólico y profético. Después de este encuentro con Dios en los Estados Unidos, fue cuando en 1994, de manera milagrosa, se construyó en 3 meses el edificio de lo que hoy es la iglesia, el Centro de Avivamiento Cristiano Maranata en Villahermosa, Tabasco, México, de donde toma vida y movimiento por el Espíritu Santo de Dios la Red Apostólica Maranata. Dios comenzaba a cumplir las promesas del pacto de bendición. El domingo 7 de agosto de 1994 comenzaron los 2 grandes proyectos que Dios ponía en las manos de los apóstoles Jesús y Virginia Tax para su desarrollo en tiempos difíciles en los que vive nuestra generación actual. Primeramente, levantar un ejército de discípulos de Jesucristo diestros para la guerra espiritual que rescaten a las personas cautivas de las tinieblas y guiarlas a la salvación en Jesucristo. Este ha sido el trabajo ministerial de los apóstoles Jesús y Virginia Tax al liderar la Red Apostólica Maranata. El segundo gran proyecto ha sido el Ministerio de Comunicación en radio, televisión, internet y redes sociales, llevando el Evangelio de Jesucristo a las personas que han estado apartadas de Dios para que se reconcilien por medio del único camino que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Para ello, Dios nos ha abierto puertas para la predicación del Evangelio en la radio secular, televisión abierta, internet y redes sociales, donde la palabra de Dios se comunica a toda criatura en los hogares, centros de trabajo, en rancherías, ciudades, estados y naciones, todos teniendo la oportunidad de arrepentirse de todo pecado al oír el Evangelio de Jesucristo y aceptarle a Él para vivir un nuevo estilo de vida. Actualmente, la Iglesia del Centro de Avivamiento Cristiano Maranata cuenta con programas de radio como son La Voz de la Alianza, que son transmitidos en la frecuencia del 88.5 FM y 740 AM, así como también en la Ciudad de México, La Voz de la Alianza Radio, que se transmite en la frecuencia del 1440 AM. Y en la televisión, La Voz de la Alianza Internacional, un programa de edificación para toda la familia, presentando enseñanzas proféticas para el tiempo actual que hoy en día estamos viviendo. Y La Voz de la Alianza para Niños, un programa para que los niños aprendan historias de la Biblia. Estos programas se transmiten en el canal 13
en esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, que salieron al aire el 19 de mayo 2001, todos en diferentes horarios y con el propósito de ser de gran bendición para las personas de Tabasco, México y de las naciones, ya que estos programas han alcanzado cobertura a nivel internacional y vía satélite en países de Centro y Sudamérica. Los apóstoles Jesús y Virginia Tax también son miembros de la Confederación Iberoamericana de Comunicadores Cristianos, COICOM. Desde 1992 trabajan bajo la cobertura del evangelismo mundial del Dr. Morris Cerullo. En el 2007, Dios ungió a los pastores Jesús y Virginia Tax como apóstol y profeta de Dios bajo esta poderosa unción y respaldados por el Espíritu Santo para seguir dando cumplimiento al llamado de predicar el evangelio del reino en todo el mundo para dar testimonio a todas las naciones. La iglesia que hoy pastorean en Villahermosa, Tabasco, se mueve en el poder del Espíritu Santo a través de la predicación de la palabra de Dios. Cientos de personas cuentan de testimonios que dan veracidad de los milagros que ocurren ahí. Los apóstoles, junto con sus hijos, forman la familia apostólica y profética que Dios está levantando para alcanzar las naciones para Jesucristo. Bienvenidos a nuestra celebración en su último día de la fiesta. Estamos de fiesta en la red apostólica Maranata. Cada año estamos reuniéndonos para darle gracias a nuestro Dios porque Él nos ha llamado para servirle a través de los medios de comunicación, radio, televisión, ahora internet, y hemos cumplido el llamado año con año. Cada año estamos dándole toda la alabanza y la gloria a nuestro Dios en una celebración. En esta ocasión, 4 días. Hoy es el último día y hoy es un día especial donde hablaremos de la palabra ungida. Hablaremos de los puntos de contacto de fe que debemos tener todos los que hemos creído en Jesucristo. Hablaremos de las experiencias que Dios nos ha dado al caminar con el Espíritu Santo de Dios. Esta iglesia nace hace 27 años, el mismo día que empezamos a servirle en este hermoso local del Centro Maranata. En la mañana comenzó la transmisión de la Voz de la Alianza Radio. Habíamos sido llamados y ungidos bajo el poder del Espíritu Santo. El Señor nos bautizó a mi esposa y a mí en nuestro hogar, en una recámara, en nuestro aposento alto, y experimentamos lo que dice Hechos capítulo 2, donde los cielos se abrieron, vino el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas y empezamos a hablar en otras lenguas según el Espíritu nos daba que hablasen. Dios trajo la palabra por el Espíritu Santo, hablándome conforme a las Escrituras en Gálatas 5:1, diciendo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo os ha hecho libres, y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Dios nos llamó a ser libres de todo prejuicio, de todo dogma, de todo sistema religioso, de todo pensamiento de lo humano. Ahora, en el bautismo en el Espíritu Santo, Dios nos movería a hacer cosas que nunca habíamos hecho. Dios puso en nosotros la predicación del Evangelio por medio de la radio. Así comenzamos hace 27 años. Y empezamos a hablar de Jesucristo, hablar del Espíritu Santo, y al final del programa siempre estábamos haciendo el llamado para la salvación de las almas. Las personas detrás de un radioreceptor oían
la voz de Dios a través de la palabra que enviábamos en un micrófono en la estación de radio. Ellos creían con su corazón lo que estaban escuchando, porque la unción del Espíritu Santo estaba quebrantando todo yugo de incredulidad, y las personas atentas a la palabra estaban recibiendo la fe de salvación. Hacíamos el llamado para la salvación y aceptaban a Jesucristo. Empezamos a escuchar testimonios, pero después venía la oración por los enfermos. Entonces el Espíritu Santo fue cuando me empezó a enseñar la importancia de los puntos de contactos de fe. Ese es el tema que hablaremos en esta tarde para terminar esta celebración. Cuando íbamos a orar por los enfermos, entonces yo hacía un llamado: acércate a tu radioreceptor y en un acto de fe pon tu mano sobre el radioreceptor, porque la palabra tocará tu mano, tocará tu cuerpo. La palabra hará que tú seas liberado de todo miedo, de todo temor a la enfermedad y a la muerte, y el Espíritu Santo te sanará por la palabra que enviamos en sanidad. Y empezamos a escuchar testimonios de cómo las personas eran sanadas. Así que así comenzó nuestro ministerio en actos de fe. No conocíamos nada de ello, simplemente obedecíamos las instrucciones del Espíritu Santo de Dios. Las personas fortalecían su fe por medio de un radioreceptor al poner sus manos. Hubieron testimonios de personas que sentían como una descarga eléctrica entraba por sus manos, cubría su cuerpo. Eran liberados de espíritus de temor, de miedo, de incredulidad y de las enfermedades, y eran sanadas. Dios nos llevó a terminar cada año en una celebración del año correspondiente, y le llamábamos noches de milagros, las noches de milagros. Dios trajo un evangelista experimentado, temeroso de Dios, que empezó a usar los elementos de la naturaleza para hacer actos de fe. Dios lo usaba poderosamente en sanidades, en milagros, en señales. Cuando yo me convertí a Jesucristo fue a través de los milagros, fue a través de ver cómo las personas recibían empastes de oro o plata en sus dientes. Era ver cómo descendía cierta lluvia de oro, polvo de oro. Era ver cómo los pies planos tomaban curvatura. Era ver cómo las piernas, unas más largas que otras, se emparejaban. Era ver cómo las columnas vertebrales se enderezaban. Era ver cómo la gente empezaba a rejuvenecerse con la unción en la palabra de Dios. Todo eso me impactó porque yo no creía en los milagros, pero Dios empezó a usar elementos de la naturaleza para fortalecer mi fe. Y empecé a creer. Cuando terminábamos un año, desde el primer año de servicio en esta iglesia Maranata, en los servicios de milagros, el evangelista usaba el agua, usaba el aceite, usaba el pan. A través del pan vimos milagros de cómo oro, plata se ponía en la boca. Vimos milagros cómo desaparecían los tumores, vimos cómo se ungía con aceite, y también me acuerdo de un acto profético, porque el pueblo de Israel pasó de un territorio a otro territorio cruzando el Jordán para entrar a la tierra prometida. El Espíritu Santo movió a este siervo para hacer una
albercada aquí, pusimos una alberca donde iban a pasar, iban a quitarse los zapatos, iban a mojar sus pies y las personas que pasaran las aguas serían sanadas. Se profetizaba, se declaraba la palabra de lo que Dios haría y Dios respaldaba la palabra conforme a sus promesas. Cristo ya llevó toda enfermedad y por su llaga fuimos curados, pero Dios es Dios de movimiento. Había que poner la fe en movimiento, la fe en acción. Estos son los actos de fe. Un día vinieron a Jesucristo 10 leprosos. Jesucristo no los tocó. Jesucristo no oró por ellos. Simplemente les dice: vayan al templo y preséntense al sacerdote. Entreguen lo que deben entregar, porque había que entregar una ofrenda por esa enfermedad. Eran leprosos. Y dice la Biblia que mientras ellos iban, obedecieron las instrucciones de la palabra. Esto es importante, obedecer la voz del Espíritu Santo a través de un ungido, a través de una ungida. Jesucristo dio la instrucción: vayan al templo. Y dice la Biblia que mientras caminaban yendo al templo, fueron sanados. Así que en la obediencia a las instrucciones de la palabra de Dios, hay milagros, hay sanidades. Todo esto lo empezamos a experimentar en este Centro de los Milagros, Centro de Avivamiento Cristiano Maranata. En este lugar no nos movíamos, el Espíritu Santo nos empezó a mover en medio de la alabanza. Dios trajo la alabanza en movimiento de nuestros cuerpos. No solamente era aplaudir, era mover el cuerpo. Dios me dijo: mientras mi pueblo esté moviéndose en fe, creyendo en las promesas de Dios, entonces estaré liberando a mi pueblo de espíritus malos, de tantas ataduras que el enemigo ha traído sobre hombres y mujeres. Mi pueblo será liberado y será sanado. Me acuerdo que cuando un domingo se comenzó a tocar la alabanza remolineando, el Espíritu Santo nos puso a girar. Y cuando girábamos, sentíamos el poder del Espíritu Santo descargándonos, liberándonos. Por eso las personas llegaban en medio de la alabanza y se movían. Cuando hay movimiento del cuerpo, entonces el Espíritu Santo está obrando. Solamente tenemos que obedecer. Por eso empezamos a dar instrucciones por la palabra. Son puntos de contacto de fe. Muévanse, giren, levanten las manos, aplaudan. Son actos de fe para fortalecer nuestra fe. Dios nos invitó para ir a la República Checa. Esto fue lo que enseñamos, el movimiento del cuerpo, porque habían muchas personas enfermas, muchas personas atribuladas, y ellos estaban muy atemorizados porque durante 40 años estuvieron bajo el dominio del comunismo, así que eran muy desconfiados, y el Espíritu Santo nos empezó a usar para que la gente entrara en confianza de que Dios nos ama. Dios ama nuestro cuerpo. El cuerpo fue creado para el movimiento. El cuerpo se mueve donde hay sanidad, pero también Dios trae la sanidad a un cuerpo enfermo. Jesucristo le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. El paralítico solamente oyó, creyó y obedeció. Son actos de fe que debemos nosotros considerar. Así que hace 27 años el Señor nos empezó a enseñar cómo movernos en este mundo de tanta incredulidad, de tantos pensamientos religiosos. La Biblia habla de muchos elementos de fe, de puntos de contacto de fe.
Vayamos a Deuteronomio para ir analizando lo que Dios dispuso desde el principio para el pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 6, dice la Escritura que Dios mandó al pueblo de Israel que estuviesen siempre recordando la palabra de Dios. Todo es la palabra. Cuando nosotros aquí en Maranata estamos moviendo a la gente para que la gente haga un movimiento en su cuerpo, es conforme a las enseñanzas que tenemos en la palabra de Dios. Jesucristo puso a mover el cuerpo de los leprosos, ellos se movieron y fueron sanados. Aquí hemos experimentado muchos milagros, personas que han estado enfermas, solamente con venir y alabar y danzar o remolinear son liberados y sanados. Entonces empezamos a ver que no solamente puede la persona recibir sanidad por imposición de manos, no solamente por unción con aceite. Cuando comenzamos el agua, ¿cuántas personas fueron solamente tocadas por el agua? El predicador tiraba agua y las personas eran sanadas, porque el agua es un elemento de la naturaleza que tiene un simbolismo, la palabra de Dios. Cuando la palabra toca, cuando la palabra llega a un cuerpo, la palabra sana. La palabra de Dios nunca regresa vacía, y el agua es tipo de la palabra de Dios. Por eso son elementos proféticos. Esta iglesia siempre se ha movido de esta manera. Dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 6, el primer mandamiento que Dios mandó al pueblo de Israel es de que tenían que siempre caminar en el temor a Dios, amando a Dios ante todas las cosas, poner a Dios en primer lugar. Y para que no se les olvidase al pueblo de Israel la palabra de Dios, tenían que poner señales en su cuerpo, señales en su cuerpo, señales en su casa. Dios estableció las señales físicas que podemos hoy considerar como los puntos de contacto de fe. Dios le dijo al pueblo de Israel: cuando entres a la tierra prometida, no se te olvide la palabra de Dios, no se te olviden las Escrituras, porque todo lo que sucede en la tierra es conforme a las Escrituras, y todo problema tiene solución en la palabra de Dios, solamente a través de la palabra de Dios. Por eso en Isaías dice la Escritura: a la ley y al testimonio. Si una persona no está hablando de acuerdo a la ley de Dios, que es la palabra de Dios, y al testimonio de lo que dice la palabra de Dios, de las promesas que están en la ley, de las promesas que están en la palabra de Dios, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, esos son los libros de la ley. Entonces dice el profeta Isaías, está hablando el Espíritu Santo a través del profeta: el que no hable conforme a la ley y a los testimonios que están en la ley es porque no les ha amanecido. Son personas ciegas, son personas que no saben nada de la verdad, son personas que andan perdidas aquí en la tierra. Por eso la palabra es luz. Lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios y lumbrera nuestro camino. La palabra es sanidad, la palabra trae gozo, alegría, la palabra nos lleva de una condición de tristeza a la alegría. Basta escuchar la palabra para quitar todo miedo y todo temor que nos rodea. Y Dios le dijo al pueblo de Israel: para que no se te olvide mi palabra, tendrás que poner señales en tu propio cuerpo, para que cuando estés caminando
fuera de tu casa, dentro de tu casa, fuera de tu casa, cuando vayas a trabajar, recuerda, es la palabra de Dios. Y cuando salgas de tu casa, lo último que verás es la palabra. Y cuando entres a tu casa, lo primero que verás es la palabra de Dios. Y esta palabra la vas a enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es el mandamiento de Dios. Dijo Dios, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es el primer mandamiento. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mostrar amor es obediencia a Dios. Si decimos que amamos a Dios es porque obedecemos su palabra. Versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Tú tienes que estar reflexionando, meditando y hablando las escrituras, la palabra de Dios. Cuando te vayas a acostar, cuando te levantes, lo primero la palabra. En el día estás o debes estar meditando en la palabra de Dios. Versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano, en tu cuerpo, y estarán como frontales entre tus ojos. No se te olvide que la palabra es la que te sustentará. Versículo 9, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El pueblo de Israel hasta el tiempo de hoy ha seguido esta costumbre, tradición. Todo judío tiene a la puerta de su casa, en el marco de la puerta, una cajita que se le llama mesusa, donde estos versículos. ¿Cuál versículo? El que acabamos de leer, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esta palabra la repetirás como padre de familia, madre de familia, a tus hijos y a tu descendencia. No se te olvide. Por eso lo primero que tú ves al entrar en tu casa es la palabra que está en el marco de la puerta. Y lo último que ves al salir es la palabra que está en el marco de la puerta. Podemos ver imágenes. Allí tenemos la puerta de Jerusalén, una de las puertas de Jerusalén. Jerusalén tenía varias puertas, aquí tenemos una puerta y lo que están viendo allí es la mesusa. Lo que ven allí es lo que acabamos de leer en este momento. Es la puerta de Jaffa en Jerusalén. Pero también tenemos otros modelos de mesusa para los hogares. Allí tenemos una mesusa más pequeña, simbología propia de Israel, y también tenemos otras mesuzas, diferentes formas. La Biblia también dice en Deuteronomio capítulo 11, versículo 8, vuelve a repetir, cuando Dios habla y está afirmando lo que dijo en primera ocasión, quiere decir que es importante. Y Dios volvió a repetir, capítulo 11, versículo 18, por tanto pondrás estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino rumbo al trabajo, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos. No andes con miedo a la muerte. Dios te prolongará si caminas en el temor de Dios, cumpliendo su palabra.
Dice, tus días tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que le había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Y aquí habla de protección. Versículo 22, porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo hoy para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones enemigas, los adversarios, y desposeeréis. El diablo es un ladrón, el diablo ha robado muchos recursos que Dios te ha dado. El diablo se especializa en robar, y aquí Dios dice, vas a desposeer al enemigo. Todo lo que el diablo te ha robado, Dios hará que se te devuelva. Y dice, y más poderosas que vosotras. Todo lugar que pisade la planta de vuestro pie será vuestro. Por eso tú debes pisar en el nombre de Jesús tu casa, tu colonia, tu ciudad. Declara la ciudad de Villahermosa territorio de Jesucristo. Declara a México territorio de Jesucristo. Declara a toda América territorio de Jesucristo. Declara a todas las naciones territorio de Jesucristo. Porque Cristo ya venció al diablo y Él viene a reinar sobre las naciones de la tierra. Hoy está esperando tu trabajo y mi trabajo de estar poniendo a todos los enemigos que son los demonios bajo los pies de Jesucristo. Por eso necesitamos la palabra. La palabra, el diablo se somete a la palabra de Dios. Y la palabra es conducida por el Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo que envía la palabra para el milagro, para la sanidad, para la restauración. Así que necesitamos la palabra ungida. Dice la Escritura, denle la gloria al Señor. La Escritura en el Nuevo Testamento dice que la palabra de Dios, la palabra que todo lo creó, de lo invisible se hizo lo visible, el mundo de lo natural. Por eso hoy usamos elementos del mundo de lo natural, porque fue creada por la palabra. Los elementos de este mundo natural fueron creados, todos estos elementos, con la palabra de Dios. Por eso usamos elementos de el agua, el aceite, la sal, piedras o rocas. ¿Cuántos elementos hemos usado para la guerra espiritual, para delimitar territorios? Todo esto son actos de fe conducidos por el Espíritu Santo para fortalecernos nosotros en fe, en fe, en fe, en fe, en fe. Por eso tenemos que estar siempre recordando acerca de la palabra y de las señales que deben dar conocimiento de la palabra de Dios. Dice la Biblia que un día la palabra creadora de todo, vino a la tierra. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3. Allí habla de la palabra, el verbo o Cristo. Jesucristo, Él es la palabra. Del cielo vino a la tierra, pero la palabra vino bajo la unción del Espíritu Santo. Es la palabra ungida. Por eso Él era el Mesías, Él era el ungido de Dios, Él era el Cristo. Dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, ponle allí la palabra, es lo mismo, o ponle el Cristo. En el principio era el verbo o la palabra, y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Por eso honra la Biblia, hermano, hermana. Honremos las Escrituras, porque no es cualquier libro, es el libro de libros. Es la palabra de Dios.
Y aquí dice la Escritura, todo fue creado por la palabra. Este era en el principio con Dios, la palabra estaba con Dios, la palabra es eterna. Jesucristo dijo, todo acontecimiento en la tierra va a transcurrir, va a pasar, lo único que va a prevalecer es la palabra, porque la palabra es eterna. Y dijo Dios, todas las cosas por Él, por la palabra, por el verbo fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo que vemos en el mundo natural, el sol, la luna, las estrellas, los valles, los montes, los árboles, los mismos animales, fue creado por la palabra que Dios habló. Dios dijo, sea la luz, y el Espíritu Santo hizo la luz. Era la palabra y era la obra del Espíritu Santo. Dice la Escritura en el capítulo 1, versículo 14, cómo fue la introducción de la palabra eterna. La palabra, cómo vino a la tierra por medio del Espíritu Santo. Dice Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo, la palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Se le llama la encarnación de la palabra. De otra manera, la palabra vino a habitar dentro de un cuerpo humano. Dice la Escritura en Hebreos que Dios el Padre le creó un propio cuerpo a su Hijo. La palabra moraba dentro del cuerpo del Señor Jesús. Él era la palabra y Dios el Padre lo ungió para que Él fuera el maestro de la palabra. Le llamaron el rabí, maestro de la palabra. Así que Jesucristo vino enviado por el Padre a hablar la palabra de Dios el Padre. Las palabras que Jesucristo habló no fueron sus propias palabras, sino las palabras de Dios el Padre. Entonces el Padre envió a Jesucristo. ¿Cómo puede entrar un ser a la tierra? Solamente por obra y poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso se le llama la encarnación de la palabra. Dice la Escritura en el Evangelio de Lucas que el ángel del Señor vino a María porque María había sido escogida por Dios para la encarnación de la palabra. La palabra se hizo carne. María preguntó, ¿cómo será que yo pueda estar embarazada? Porque ella no entendía claramente cómo sería este milagro. Los milagros solamente pueden suceder por el Espíritu Santo. Tú puedes tener la Biblia, cualquiera puede tener la Biblia, pero si el Espíritu Santo no está de por medio, no sucederán milagros. Los milagros vienen por el poder del Espíritu Santo. Dice Lucas capítulo 2, capítulo 1, versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Entonces respondió el ángel y le dijo, versículo 35, el Espíritu Santo. Repitan, el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos movernos en milagros. Necesito al Espíritu Santo. Y el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Por eso a través del aceite es un punto de contacto para mi fe, porque a través del Espíritu Santo yo puedo ser un portador de milagros. Tal como fue en Jesucristo el portador de milagros, ahora tú y yo somos enviados para ser portadores de los milagros. Por eso el cuerpo fue lleno del Espíritu Santo, para que cuando abramos nuestra boca y hablemos la palabra, el Espíritu Santo ejecute la palabra. Las promesas de Dios, la liberación, la sanidad, la restauración, la prosperidad, todo lo que atemos con la palabra que hablemos en la tierra, el Espíritu Santo actuará. Lo que atemos será atado, lo que desatemos será desatado. Dice aquí el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios.
La palabra se hizo carne por obra del Espíritu Santo. Hechos 10:38 encontramos la encarnación, o sea, cómo Dios el Padre ungió a su propio Hijo, la palabra, ungió la palabra y la envió a la tierra. La tierra fue bendecida por la palabra ungida, Hechos 10:38 dice la Escritura, cómo Dios el Padre ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesucristo vino a sanar a las personas enfermas. Jesucristo venía a hacer el milagro, venía a romper las obras del diablo, a rescatar al ser humano cautivo por el diablo, por el miedo, el temor, por el pecado que estaba imperando. Por eso Jesucristo tuvo que ir a la cruz a derramar su sangre para que ya el poder del pecado no reine en nosotros. Ahora el Señor nos da el Espíritu Santo para que podamos actuar en el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Así que Dios el Padre ungió. Hoy en día estamos en guerra y dice la Escritura en Efesios capítulo 6 versículo 10, allí empieza ya la batalla, la guerra. Estamos aquí para librar batallas contra las enfermedades, contra este virus que anda por allí, para librar batallas contra espíritus territoriales de hechicería, brujería, santería, satanismo, espíritus de incredulidad, espíritus de mentira y de engaño. ¿Cuántas personas están cayendo en la mentira y el engaño? Por eso necesitamos reprender la mentira, reprender todo engaño. Tenemos que hablar la palabra de Dios, porque tenemos que establecer la palabra de la verdad. Así que tú y yo tenemos mucho que hacer. Este es el tiempo de un nuevo año. Estamos comenzando el nuevo año de Dios. Estamos terminando esta celebración hablando de la palabra y del Espíritu Santo y la palabra. No podemos separar uno de otro. Jesucristo, cuando resucitó de los muertos, Él les dijo, ya tienen la gran comisión. La gran comisión fue dada por Jesucristo. La gran comisión de ir a todas las naciones, pero todavía tienen que ir a esperar la promesa del Padre, le dijo Jesucristo. En Hechos 1, 4 y 5, Jesucristo dijo, porque Juan el Bautista bautizó en agua. Todos debemos bajar a las aguas del bautismo en confesión de todo pecado. Tenemos que arrepentirnos de todo ello porque comenzamos un nuevo tiempo, una nueva etapa, una nueva vida apartada del pecado. Por eso, creyendo en la sangre de Jesucristo, somos santificados, limpiados, somos apartados, purificados en nuestro cuerpo. Pero Jesucristo dijo, todavía falta algo más, falta el bautismo en el Espíritu Santo. Y el que bautiza es Jesucristo. Cristo vino a bautizar a los suyos, a su iglesia. La iglesia nace en el bautismo en el Espíritu Santo, nace bajo el poder del Espíritu Santo. Así que la iglesia que hoy tiene 21 siglos, nace en el poder de Dios para cumplir la gran comisión. Hechos 1:8, Jesucristo dijo, y recibiréis poder y me seréis testigos. No podemos ser testigos del Cristo de los milagros, del Cristo que sana, del Cristo que libera, del Cristo que venció al diablo, si tú no estás lleno del Espíritu Santo, si no estás en el poder del Espíritu Santo. Por eso tienes que orar pidiendo la llenura del Espíritu Santo y el denuedo que nos da Dios para que hablemos de Jesucristo. Así que la clave está en la llenura del Espíritu Santo. Jesucristo habló de la necesidad de recibir
el poder del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 6 empieza a hablar de la armadura de Dios. Empieza a hablar de que tenemos que tener elementos necesarios para la guerra espiritual. Dice la Biblia, todo el capítulo 5, capítulo 6 de Efesios empieza a hablar de la familia, de cómo el diablo ataca la familia, ataca al esposo, ataca a la esposa, ataca a los hijos. El diablo empezó destruyendo la familia de Adán y Eva. Ahora aquí la Biblia en Efesios empieza a hablar cómo debe ser el matrimonio, cómo debe ser el padre con respecto a los hijos, o la madre también, y también el esposo y la esposa. Y aquí empieza entonces a hablar de la necesidad de una armadura. Capítulo 6, versículo 10, dice la Biblia: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, número 1 en el Señor, número 2 en el poder de su fuerza. Quiero decírtelo de otra manera. Número 1, tienes que fortalecerte en la palabra de Dios. La palabra, tienes que fortalecerte en las escrituras, la palabra de Dios. Número 2, tienes que fortalecerte en el poder de la fuerza, que es el poder del Espíritu Santo. Tienes que fortalecerte en el Espíritu Santo. Tú necesitas la palabra y el Espíritu Santo y la palabra para que te vistas con toda la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas que están sobre territorios de naciones, de ciudades, y hay que hacer guerra contra todos ellos, porque ya Jesucristo derrotó al diablo y a todos estos principados, potestades, ya fueron exhibidos. Así que necesitamos el poder del Espíritu Santo y la palabra para declarar, para decretar. Le damos la gloria al Señor. ¡Aleluya! Hay una diferencia entre Israel y nosotros, la iglesia. Dios le dijo a Israel, lo hemos leído en Deuteronomio: tienes que mantenerte en la palabra, y poner como señal la palabra en tu cuerpo, y poner la palabra en el marco de tu puerta. Tú tienes que estar meditando en la palabra. Enseña la palabra a tus hijos, porque la palabra es vida. La palabra te va a hacer permanecer en la tierra. Tus enemigos serán vencidos. Así que Dios estará de por medio si tú caminas en el temor a Dios, cumpliendo su palabra. Pero ahora vino Jesucristo y dio un paso más en la revelación de lo que ahora tú y yo como iglesia cristiana tenemos que hacer. Número 1, cumplir el primer mandamiento de amar a Dios ante todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, toda nuestra mente, todo nuestro corazón. Pero Jesucristo dijo: un nuevo mandamiento les voy a dar. El mandamiento que tiene que ver con el prójimo. Dios te unge para que vayas al prójimo a sanarle, porque el prójimo está enfermo o puede estar enfermo, y posiblemente un enfermo, el prójimo que está enfermo, no puede clamar a Dios por su enfermedad, no puede orar. Entonces Dios te ha ungido para que ahora vayas en el nombre de Jesucristo a sanar a tu prójimo. Es el segundo mandamiento. El segundo mandamiento tiene que ver con el amor al prójimo como a ti mismo. Y este es el mandamiento para la iglesia, para el pueblo cristiano. O sea, son dos mandamientos, pero este mandamiento se añadió para nosotros los cristianos. Este mandamiento sí lo tenía el pueblo de Israel, porque están en la ley en Deuteronomio, pero no había la revelación hasta que Jesucristo reveló, trajo luz
que este mandamiento era para que tú y yo lo cumpliéramos. Ese es el propósito de la guerra espiritual. Dios te unge para reprender demonios de tu prójimo, echar fuera los demonios de tu prójimo y sanar a tu prójimo y poner manos y que la llenura del Espíritu Santo venga sobre tu prójimo. Por eso Dios te está ungiendo en su palabra y por el Espíritu Santo, y vas a llevar elementos de fe que tú puedas usar, como es el aceite, como es un paño ungido, para que tú puedas hacer actos de fe y puedas tú honrar a Jesucristo donde quiera que estés, si tú crees en lo que Dios te ha mandado hacer. Vayamos a la palabra que está en Marcos capítulo 6, versículo 7, habla de que Dios, el Señor Jesucristo, dio la gran comisión, dio la comisión de ir a sanar a los enfermos, sanar a los enfermos, sanar a los enfermos. Esta comisión es a la iglesia cristiana. Marcos capítulo 6, versículos 7 y después 12 y 13. El versículo 7 dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, autoridad sobre los demonios. Eso no está en el Antiguo Testamento. Ahora, si tú vas a poner una mezusa en tu casa, pon este nuevo mandamiento. No solamente el de Deuteronomio, pon el mandamiento que ahorita vamos a leer. Es el mandamiento del poder que tú y yo tenemos contra los demonios. Y tú vas a decir: aquí ningún demonio va a entrar a mi casa. Yo pongo esta señal, una mezusa ungida de Dios, y no permito que ningún demonio entre a mi casa. Tú tienes que hablar la palabra, decretar la palabra. Tú tienes autoridad en el nombre de Jesús. Por eso tienes que saber todos los elementos que tenemos en cuanto a la fe para actuar. Jesucristo dijo en Marcos 6, 12 y 13: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Hoy tú recibirás una botellita de aceite, un frasquito de aceite de parte de la sierva de Dios, la apóstol Virginia, un servidor de nuestra familia sacerdotal. Mis hijos han trabajado, sobre todo a mi hija, viendo que tuviéramos a tiempo estos obsequios, estos regalos. Son para este último día de nuestra celebración. Tú llevarás este frasquito de aceite en un punto de contacto de fe para que tú puedas aplicarlo, ya sea en tu cuerpo o en el cuerpo de tu prójimo. Puede ser tu familiar, tu hijo, cualquier persona. Es más, tú puedes ungir hasta los elementos de la naturaleza. La Biblia dice que Jacob ungió una roca donde él durmió y donde se le reveló Dios. Dios se le apareció en sueños. Jacob había puesto una roca de cabecera. Entonces, cuando despertó Jacob y vio que Dios le había hablado, le mostró una escalera que tiene que ver el contacto de la tierra al cielo. Este principio tiene que ver con la iglesia. La iglesia tiene las llaves del reino aquí en la tierra para abrir el cielo. Solamente tu oración y mi oración puede ir de la tierra al cielo, de la tierra al cielo. Es una escalera, ángeles que suben y bajan. Cuando despertó Jacob dijo: qué terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios, casa de Dios, casa de Dios, casa de Dios y puerta del cielo. Por eso la reunión de los santos, la reunión de una iglesia, es el lugar de comunión de la tierra al cielo.
para bendecir la ciudad, para bendecir la nación. Dios está esperando la reunión de sus santos, la reunión de sus hijos, y a través de la oración habrá bendición. Y entonces dice la Biblia que Jacob despertó, declaró, y entonces ungió su cabecera, ungió la roca que había él tenido como cabecera y la puso como un memorial. Y entonces allí pactó con Dios y dijo: haré un voto con Dios. Jacob no tenía trabajo, Jacob no tenía ningún recurso económico, solamente las promesas de su padre, las promesas que él sería bendecido, pero no tenía nada en ese momento. Y Dios oyó el voto que hizo Jacob. ¿En qué lugar? En la casa de Dios. En la casa de Dios. Por eso venimos a esta reunión. Hoy es la cuarta reunión. Esta es la casa de Dios. Y cada día hemos hecho votos. Cada día hemos oído promesas de Dios. Cada día hemos ofrendado a Dios, creyendo en sus promesas, que son sí y amén en Cristo Jesús. Jacob dijo: si Dios va conmigo y me protege en el camino, protección, seguridad, y me da pan, necesito comer, si me da pan, si me da un trabajo para que yo tenga dinero para alimentar mi cuerpo, tenga yo vestido, si Dios me da los bienes que necesito en lo material, los recursos materiales, y me hace prosperar, y me hace regresar a la casa de mi Padre, fuente de toda bendición, entonces Jehová será mi Dios, y yo, de todo lo que Dios me diere, porque hoy no tengo nada, dijo Jacob, pero estoy confiando en este voto que hago, en este pacto, que Dios me va a prosperar. Y de todo lo que Dios me diere, el diezmo apartaré para Él. ¿Qué es el diezmo? El diezmo, hermano, hermana, es un elemento de fe. A través del diezmo tú te fortaleces en fe. Cuando tú das tu diezmo y Dios abre los cielos y empieza a derramar bendiciones sobre tu vida, viene la protección, como dice Malaquías 3:11, y estás viendo lo que Dios está obrando, te fortalecerás en fe. Son elementos de fe, porque ¿qué es el diezmo? El diezmo es el fruto de la tierra, el fruto de la tierra, el fruto de la tierra. Y de la tierra viene lo que necesitamos para comer. Dios estableció en el otoño el tiempo para sembrar la semilla. Dios da la semilla, Dios te da el diezmo, Dios te da la ofrenda y el diezmo viene de Dios, es lo que dijo Jacob. No estoy hablando de la ley de Moisés, estoy hablando de la gracia de Dios establecida con Abraham, Isaac y Jacob, que es la gracia de la iglesia. Por eso Jacob dijo: qué terrible es este lugar, no es más que casa de Dios y puerta del cielo. Cuando nos reunimos, el diablo tiembla, los demonios huyen, más cuando hay una oración de guerra como la que se hizo al principio. ¡Rum! Los demonios dicen: nada tengo que hacer aquí. Hay una alabanza de consagración, de adoración. Cuando hay predicación que exalta a Jesucristo, habla la palabra de Dios, los demonios nada tienen que hacer aquí. Por eso Jacob dijo: qué terrible es este lugar, no es más que casa de Dios y puerta del cielo. Tú tienes que saber el lugar al cual te reúnes, no es cualquier casa. Todo cristiano debe tener su propia casa, todo cristiano debe tener su pastor, debe estar cumpliendo con sus diezmos y sus ofrendas en sus propias iglesias. Es la voluntad de Dios que seamos prósperos, pero Dios ha establecido elementos de fe para fortalecernos en la fe. Así que Dios está de por medio en esta fiesta que está terminando.
Vayamos ahora a Mateo 22, 36, porque aquí Jesucristo da esta revelación con respecto a los mandamientos. Mateo 22, 36. Mateo 22, 36 al 40. Aquí dice: Maestro, le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? En los 5 libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Jesús le dijo, número 1, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Jesucristo le está hablando de Deuteronomio capítulo 6, que hace un momento hablamos, donde los judíos establecen esa palabra en la mesusa como un recordatorio de la palabra que deben estar meditando. Pero Jesucristo añadió otro mandamiento. Número 2, Jesucristo dijo, versículo 38, este es el primero y grande mandamiento. Número 2, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo, amarás a tu prójimo, amarás a tu prójimo, amarás a tu prójimo. Por eso en esta pandemia Dios ha puesto en nuestros corazones gran amor que ha derramado por su Santo Espíritu desde el año pasado, para que nos amemos unos a otros, nos preocupemos unos de otros y estemos orando unos por otros. Hicimos una relación de personas que estaban contagiadas, personas que estaban ya en un hospital, algunos intubados, así que empezamos a orar, pidiéndole al Señor misericordia y que le diera una oportunidad de vida. Esto es lo que Jesucristo enseña aquí en el amor al prójimo, el amor al prójimo, el amor al prójimo. Tú y yo estamos aquí en la tierra para cumplir el primer mandamiento, pero también el segundo mandamiento. Y Jesucristo dijo, versículo 40, de estos dos mandamientos depende toda la escritura de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, y los escritos de los profetas. De otra manera, el Antiguo Testamento. Cuando Jesucristo vino, no se había escrito el Nuevo Testamento. Las escrituras eran el Antiguo Testamento, así que Jesucristo está hablando de todas las escrituras en el momento que Jesucristo lo declaró. Dale la gloria al Señor. ¡Aleluya! Los puntos de contacto de fe en Jesucristo para que te fortalezcas y puedas actuar conforme a la guianza del Espíritu Santo. Estos actos de fe no son para los incrédulos, solamente para los hijos de Dios que quieren fortalecerse en su fe, porque estamos rodeados de personas incrédulas, de personas que todo lo que tú puedas hacer guiado o guiada por el Espíritu Santo te lo criticarán, se burlarán de ti. La Biblia dice que los que caminan en la carne, en el mundo de lo natural, todo lo que hacemos nosotros por medio del Espíritu Santo, para ellos es locura. Es locura. Aún en tu familia se burlarán de ti. Por eso tendrás que apartar tiempo para estudiar la Biblia y orar de manera privada. No dejes que el diablo ponga enojo, odio o amargura en tu corazón contra tu familiar en tu casa, o contra el vecino, o contra tu prójimo. Recuerda, el mandamiento es que tienes que amar aunque no te amen. Es el amor de Dios, es un amor incondicional. Las personas que no son cristianas caminan dominadas por su carne, caminan dominados por el pensamiento del mundo. Ellos no entienden lo que nosotros hacemos. Mira lo que sucedió, te lo voy a presentar rápidamente por el tiempo.
cuando Jesucristo empezó a hablar verdades espirituales del reino de Dios con respecto a lo visible. Primeramente vamos a leer Romanos 1:20, Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios es invisible y se da a conocer por las cosas visibles. El agua es visible, el aceite es visible, la ropa es visible, la piedra es visible, la tierra es visible. Entonces usamos elementos de la naturaleza para fortalecernos en fe, sabiendo que Dios está de por medio en los actos de fe. Esto es locura para los que no creen, pero para nosotros es poder. Es poder porque caminamos en fe. Sin fe no podemos agradar a Dios. La parábola del sembrador. Jesús enseñó verdades espirituales del reino de Dios en base a lo invisible. Jesucristo habló de la temporada del otoño. El sembrador es el que siembra la semilla en otoño. Dios manda la lluvia para que el labrador empiece a labrar la tierra, siembre su semilla y al tiempo de la cosecha, que es el verano, obtenga el resultado. Jesucristo, número 1, Mateo 13 del 1 al 9, dijo una parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, dijo Jesús. Habló de 4 tipos de tierras y Jesucristo mencionó que solamente una tierra era productiva, porque los demás no supieron sembrar donde deberían sembrar. Entonces, aquí hay algo importante que todos debemos conocer, el propósito de las parábolas. Mateo capítulo 13, versículo 10. Esto es importante para que puedas entender los actos de fe que hacemos. 13:10. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? En cambio, a los discípulos les explicaba todo, pero a los que no eran creyentes en Jesucristo, eran incrédulos, ellos no iban a entender nada. Las perlas de Dios no son para los que rechazan la palabra de Dios, para los que rechazan la bendición de Dios. Jesucristo respondió, versículo 11, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado. Tú y yo conocemos los secretos de Dios, los secretos del reino de Dios. Tú tienes al Espíritu Santo, eres ungido, ungida para tener la revelación de los secretos. Por eso en Jeremías 33:3 dice la Escritura: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Solamente tienes que clamar a Dios. Dios conoce tu corazón. A un corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios. Dios sabe la intención de tu corazón. ¿Por qué quieres conocer los secretos de Dios? Dios sabe qué hay en tu corazón. ¿Cuál es la intención de tu corazón? ¿Cuál es la intención de tu petición? Porque muchos no honran la Biblia, la palabra de Dios. Quieren la bendición, pero no obedecen. No entran al compromiso con Dios. Por eso primero Dios revisa el corazón. Y Dios revela a sus hijos e hijas sus secretos. Versículo 13: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Cuando tú estás hablando profecía, estás hablando revelaciones de los secretos de Dios, ahora con el virus que anda por allí, cuando estás mostrando acerca de por qué los huracanes, por qué las inundaciones, por qué los terremotos, estás hablando revelación de los secretos de Dios. Eso es para los entendidos. Los entendidos entienden. El pueblo de Dios entendido entenderá, pero los carnales no entenderán. El carnal es como el natural, el hombre que solamente camina en su carne conforme a lo que dice el mundo, pero no conforme a lo que dice Dios. Por eso
Desde el principio Dios dijo, tienes que poner la palabra como un memorial, como un recordatorio en tu cuerpo, en tu casa, no se te olvide, es la verdad, es la verdad. El que se mantiene en la verdad será alumbrado, porque estamos en un mundo lleno de mentira. El mentiroso es el diablo sabe que ya le queda poco tiempo, por eso está incrementando la maldad, incrementando la mentira, incrementando el engaño. De lo que tú oyes en las noticias, el 99% posiblemente sea mentira. Tú tienes al Espíritu Santo. Uno de los dones del Espíritu Santo es el discernimiento de espíritus. Cuando te sientes en el televisor, ver las noticias, pídele al Espíritu Santo que te muestre si es verdad o mentira. Pídele la ayuda al Espíritu Santo para discernir. Y si no es verdad, recházalo. Por muy bonita que te digan las noticias, hay mucha mentira hoy. Pero el que camina con el Espíritu Santo no será engañado, porque es el Espíritu de verdad. Así que tienes que entender los tiempos peligrosos que vivimos, y la ayuda de Dios está en el Espíritu Santo. A donde te lleva es al estudio de la Biblia, la palabra de Dios. El Espíritu Santo, el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde te dará la enseñanza del Espíritu Santo? Pues en la Biblia. ¿Dónde vas a encontrar respuestas sobre pandemias, sobre terremotos, sobre inundaciones, sobre guerras, sobre violencia? Pues en la Biblia. ¿Dónde vas a encontrar conocimiento de economía? En la Biblia. Jesucristo habló de economía. Jesucristo le dijo, miren, ustedes conocen a los labradores. Bueno, les voy a enseñar acerca de lo que sucede con el labrador, y les mostró una parábola. Aquí Jesucristo le está diciendo, la parábola es para aquellos no han querido creer, no es para ellos la bendición, pero para los hijos de Dios, hijas de Dios, esa sí es la bendición. Denle la gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuáles son los puntos de contacto de fe? Rápidamente lo encontramos en Mateo 14 del 34 al 36. El manto de Jesús es un punto de contacto. ¿Qué es el manto de Jesús? Es parte de su vestimenta, es parte del vestido o de la ropa que usaba Jesús. Jesús llevaba un manto que era propio de los sacerdotes, se usaba para la oración. El pastor José David ha enseñado que el borde del manto significa la palabra, o la palabra representa el manto mismo. El manto. ¿Qué fue lo que dijo esta mujer enferma? Una mujer en necesidad. Dice la Biblia, si tan solamente tocare, ¿qué va a tocar? Parte del cuerpo de Jesús, porque la unción está en el cuerpo y la unción traspasa su cuerpo a la ropa. La ropa de Jesús está ungida, el manto está ungido. Si tan solamente tocara yo el borde de su manto. El Espíritu Santo estaba hablando en esta mujer porque estaba señalando la palabra, estaba tocando o quería tocar la palabra que le iba a sanar. Por eso tenemos que conocer los puntos de contacto de fe. En la vida de Jesús existió caso el 1, los enfermos de Genezaret tocaron el manto de Jesús. Habían muchos enfermos, dice la Biblia, y ellos fueron y tocaron el manto. Igual que la mujer del flujo de sangre, tocaron el manto y fueron sanados. ¿Cómo? La ropa sanando. Yo me puedo quitar este saco. Yo sé que hay una unción porque Dios me ha ungido. Y entonces el saco tiene unción. Dice la Biblia que un día murió Elías, lo enterraron y después llevaron a enterrar otro cadáver y hubo un contacto con los huesos de Elías y el muerto resucitó por la unción.
Denle la gloria al Señor. Punto de contacto de fe. Este aceite tienes que cuidarlo, ponértelo en el dedo. Si es para ti, úngete. No unjas por ungir. Sobre todo donde está la necesidad, personas enfermas. Ungirás con aceite y los enfermos serán sanados. Sanados. Así que tenemos en la Biblia muchos casos de actos de fe en la vida del Señor Jesús. Vayamos a las manos de los apóstoles. Ellos fueron usados, la imposición de manos. Miren, tú no necesitas estar poniendo manos, no, con un saludo, un toque. Es más, la misma palabra puede tocar a la persona. Es lo que sintió Elizabeth cuando estaba embarazada de Juan el Bautista. Llegó María que había tenido ya la gracia y el favor de Dios para que el Espíritu Santo engendrara en el vientre de María a el Hijo de Dios. Y entonces llegó a visitar a su prima. Y entonces brincó desde el vientre de Elizabeth, el niño. Entonces, solamente en el saludo de María, si tú eres un ungido, ungida de Dios, cree quién eres. Pero tienes que tener la seguridad de que eres un ungido, una ungida. La Biblia dice que una vez vieron al apóstol Pablo, el ungido de Dios, echar fuera demonios. Y algunas personas quisieron imitar a Pablo. Entonces los demonios dijeron, no, a Pablo lo conocemos. Sabemos quién es Jesús, pero a Pablo lo conocemos. Pero ustedes, ¿quiénes son? Si una persona no está ungida y no está llena del poder de Dios, ¿cómo se atreve a echar fuera demonios? Por eso tenemos que llevar una vida de consagración, en oración, en el estudio de la Biblia, porque no sabes en qué momento tienes que echar demonios, en tu trabajo, en la calle, en el parque, en la escuela. Hay mucha necesidad a tu alrededor. Prepárate para salir un día de tu casa. Tienes que hablar la palabra. Dice la Biblia, entonces, como Marcos capítulo, bueno, ya lo leímos, fueron enviados a sanar. En Hechos 5:12 habla de que los apóstoles hacían también sanidades, milagros. Jesucristo mandó a ungir con aceite y sanar. En Pablo tenemos este acto profético. En Pablo me gusta porque habla de el vestido, de la ropa. Dice la Biblia que habían milagros extraordinarios. Repite, milagros extraordinarios. ¿Cuál era lo extraordinario en el ministerio de Pablo? En el ministerio de Pablo. Y miren, cuando hablaba la palabra de los milagros que hicieron los apóstoles, dice la Escritura que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Eres ungida de Dios? ¿Eres ungido de Dios? Debes saber que tu sombra puede sanar a alguna persona que te topes. El sol te va a dar, va a proyectar la sombra y la misma sombra va a sanar. ¿Lo creen? Son puntos de contacto de fe. Tenemos que creer lo que dice la Biblia. La Biblia no es un libro de cuentos, es la verdad de Dios. Así que Dios estableció elementos de la naturaleza para que nos fortalezcamos en fe, en fe. En las iglesias, sobre todo pentecosteses, se acostumbra mucho a llevar una ropa de una persona enferma a un servicio de unción y entonces piden que sea ungida esa ropa para que a través de la ropa ungida vayan y se la pongan al enfermo y el milagro suceda. Eso está registrado en la Biblia. Dice la Biblia que llevaban las ropas, parte de la ropa de Pablo, pero también puede ser en el contacto. Pablo era el ungido, ponía manos, Pablo,
¿Podría haber ungido la ropa? La ropa estaba ungida y entonces donde tocara la ropa iba a haber sanidad. Son elementos de fe. Aquí tenemos ahora un pedazo de tela. Esta tela puede hacer milagros extraordinarios. No la tela en sí, es Dios a través de la tela. La Biblia dice que era Dios haciendo milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Así que esta tela es un punto de contacto de fe. Cuando comenzamos en La Voz de la Alianza y empezamos a decirle a la gente, pongan su mano en la radio porque el milagro va a suceder, muchos empezaron a poner sus manos sobre la radio. Pero empezamos a conocer de que las personas estaban ya en el punto de la idolatría. Ese es el problema de algunas personas que no saben diferenciar o guardar la justa dimensión en los puntos de contacto de fe. Porque empezaron a idolatrar la radio creyendo que era la radio que sanaba. Y por eso tuvimos que dejar de decir, pon tu mano en la radio. Ya cuando entramos en la televisión ya era otra forma de ministración. Simplemente enviábamos la palabra. Porque muchas personas pueden caer en el engaño del diablo y llevarlas a la idolatría, creyendo que los elementos de la naturaleza es Dios. Es lo que sucedió en los pueblos antiguos, creyeron que el sol era Dios, que la luna era Dios, así se crearon todos los dioses del universo. Tenemos que tener cuidado en todo ello. Una vez fuimos a visitar a una familia en otro municipio y entonces allí fue donde empezamos a preocuparnos porque tenían la radio como en un altar. Habían puesto la radio con todo lo que lleva un altar, estaban glorificando a la radio. Entonces yo le dije, esto no es así. Por eso en el momento que nosotros hacemos actos de fe y veo que personas van más allá del límite, tengo que parar y decirle hasta allí. Porque no es el elemento este que te va a sanar, es Dios. Es un acto de fe. Nosotros ungimos. Tú llévalo y actúa en tu fe. Por eso este paño habla de protección. Protección. ¿Qué palabra pusimos aquí? Aquí está la palabra. La que habla de la sangre de Cristo Jesús. Porque la protección que tenemos es la sangre de Jesucristo. Entonces tenemos aquí dos escrituras, sobre todo la de Apocalipsis, donde dice que hemos vencido por medio de la sangre del Cordero de Dios. La sangre de Jesucristo es poder. Tú tienes que honrar la sangre de Jesucristo. Entonces, hay palabra y sobre la palabra la ungimos con aceite, es un paño ungido. Así que son elementos de fe para fortalecernos y los milagros puedan suceder. Pero recuerda, quien recibe la gloria no es el paño, no es el aceite, no es el agua. El que recibe la gloria es Jesucristo. Él es el que hace los milagros por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Me pones el último cuadro, por favor? Hoy estaremos regalando, obsequiando estos dos elementos significativos al término ya de nuestra celebración. Así que pónganse de pie, por favor, vamos a orar y voy a enviar palabra de bendición a toda persona que nos está viendo. Maranata ha sido una iglesia de experiencia, Siempre hemos hablado de Jesucristo, hemos honrado a Jesucristo y los actos de fe los hemos hecho para fortalecer la fe, para levantar nuestro nivel de fe.
para que la fe no decaiga, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo de tanta incredulidad, de tanta duda, de tanta confusión. Así que voy a enviar palabra de sanidad, palabra de bendición a los que han estado conectados con nosotros, y ya después despedimos y ya nos quedamos para la parte última ya de esta reunión. Cierren sus ojos, por favor, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por estos 4 días de revelación que nos das de las Escrituras. 4 días de bendición has traído, Señor, a tus siervos bajo diversas unciones a bendecirnos. Estamos en el otoño, Señor, empezando el otoño, empezando un nuevo año, recordando, Señor, de que tú eres el Dios de lo nuevo y creemos que viene un año nuevo en grandes bendiciones para los que creemos. Hemos hablado, Señor, acerca de los puntos de contacto de fe que cada cristiano puede tener, dándole la gloria a Jesucristo. Solamente son elementos de la naturaleza que podemos usar creyendo. Debemos honrar siempre las Escrituras. Por eso hoy estaremos, Señor, regalando un paño con las Escrituras. Estaremos ungiendo el paño con aceite y estaremos, Señor, obsequiando un frasquito de aceite ungido para que hombres y mujeres, Señor, puedan hacer la obra del ministerio. Dios es Dios de milagros. Dios hizo nacer la iglesia cristiana para hacer milagros. Jesucristo el Señor dijo: a como me envió el Padre, así yo les envío. Jesucristo mismo dijo: mayores obras que yo harán, porque yo estaré a la diestra de Dios el Padre. Así que el Padre y Jesucristo en el cielo están abogando por nosotros. Aquí el Espíritu Santo, quien mora con nosotros, está guiándonos, Señor, a honrar a Jesucristo en los milagros. Jesucristo dijo que teníamos que orar por los enfermos, así que donde haya enfermedad tenemos que enviar la palabra de sanidad y a través de los elementos propios que podemos conocer en las Escrituras, ungir como el aceite. Puede ser otro elemento como la ropa misma, un elemento del vestido, puntos de contacto de fe. Creemos, Señor, de que tú honras la fe, como honraste la fe del centurión que pidió tu ayuda para sanar a su siervo enfermo que estaba en casa. Jesucristo mismo dijo: voy a ir a sanarle a la casa. El centurión dijo: no es necesario, Señor, que vayas. Tú eres Dios en la tierra, eres el Mesías prometido, eres autoridad, eres el hacedor de los milagros. Solamente basta con enviar la palabra y mi siervo a distancia sanará. Jesucristo elogió la fe de este gentil centurión romano, no era ni hebreo. Jesucristo dijo que tenía este hombre mayor fe, y por la fe del hombre centurión vino la sanidad a su siervo. Por eso solamente necesitamos fe. Los elementos de la naturaleza son para fortalecernos en fe. Podemos usar varios elementos de la naturaleza, como es el agua, el aire. Vimos la experiencia de soplar, el soplo de Dios que trae vida. Hay que usar los elementos de la naturaleza para traer la bendición al prójimo. Así que Dios está esperando de su iglesia que oremos unos por otros,
nos ayudemos unos a otros, bendigamos unos a otros. Por eso hoy, a través de este medio de comunicación, como es el Internet, no dejamos de bendecir al pueblo que se conecta con nosotros. Siempre hemos bendecido a cualquier persona sin distingo de religión alguna. Hablamos de Jesucristo, hablamos de las bendiciones que Dios trae en Jesucristo. Solamente tenemos que creer. Por eso en este momento, amigo, amiga, que nos estás viendo y estás conectado, voy a orar por ti enviando palabra de liberación y sanidad, y palabra que te llenará del Espíritu Santo. La palabra mueve el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo, 4 cosas sucederán. Número 1, se rompen las fortalezas del diablo, fortalezas de mentira, fortalezas de enfermedades, fortalezas de engaño y de mentira, fortalezas de miedo, de temor, fortalezas de incredulidad. El Espíritu Santo viene para romper todo yugo, podrir todo yugo que el diablo ha puesto en nuestras vidas. Número 2, después que el Espíritu Santo rompe todo yugo, el Espíritu Santo nos empieza a liberar de esos espíritus malos, espíritus de miedo, de temor, pensamientos de muerte, espíritus de incredulidad, espíritus de odio, de resentimientos, de amargura. Todo espíritu que atormenta nuestra alma, el Espíritu Santo lo echa fuera. El Señor Jesucristo dijo: si yo por el Espíritu Santo echo fuera a los demonios, el reino de Dios ha llegado. Dios quiere establecer su reino, que es espiritual, dentro de ti, en tu corazón, dentro de tu cuerpo. Por eso la obra del Espíritu Santo vendrá, porque en la oración le pedimos a Dios que derrame su Santo Espíritu y rompa todo yugo de iniquidad y sea la persona liberada de espíritus malos. Número 3, después de echar fuera todo espíritu, viene la sanidad. Es el espíritu de sanidad, la palabra que enviamos de sanidad, conforme a las promesas dadas por Jesucristo. Por su llaga hemos sido curadas. El Espíritu Santo hace la sanidad, hace el milagro. Así que viene la sanidad. Número 3. Y número 4, el Espíritu Santo te llenará totalmente tu cuerpo. El Espíritu Santo no solamente estará sobre ti, sino dentro de ti, y te conducirá para que tú puedas ver de la manera que no ves actualmente. Vas a entrar a una nueva dimensión, la dimensión del Espíritu, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre. Son las que Dios tiene de sorpresas para los que caminan con el Espíritu Santo, para los que han creído en Jesucristo. Todo es la obra del Espíritu Santo aquí en la tierra cuando honramos a Jesucristo. El Espíritu Santo nos hace amar a Jesucristo, nos hace conocer a Jesucristo. Jesucristo es la manifestación del amor de Dios. Por eso voy a orar en el nombre de Jesucristo y voy a soltar la unción sobre tu vida. Si eres una persona cristiana, bueno, este es un momento para que llegue a ti la llenura del Espíritu Santo y puedas tú también ser bautizado. ¿Quieres el don de lenguas, el don del Espíritu Santo que te lleva a los otros dones? Bueno, pues este es un momento especial. Oramos todos, aquí el pueblo congregado está orando, empiecen a hablar en lenguas, empiecen a orar en lenguas y voy a enviar palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo, estamos, Señor, enviando palabra de bendición a cualquier persona que está conectada con nosotros, cualquier persona en su necesidad. Estamos declarando que el poder del Espíritu Santo, el manto del Espíritu Santo desciende sobre personas y familias para destruir el reino de Satanás, para destruir fortalezas diabólicas,
toda fortaleza de enfermedad, toda fortaleza de muerte, toda fortaleza de ruina económica, toda fortaleza de pobreza, toda fortaleza de deuda, toda fortaleza de muerte, quedan totalmente destruidas. Diablo, suelta a cada persona. Yo estoy aquí en el nombre de Jesucristo, no en mi nombre, sino en el nombre de quien me ha enviado a liberar a los cautivos, sanar a los enfermos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y estoy aquí para remitir todo pecado en el nombre de Jesús. Estoy remitiendo los pecados de cualquier persona que está conectada con nosotros. Remito todo pecado y clamo para que la sangre de Cristo venga sobre cada persona y sean limpias de todo pecado y el perdón de Dios esté allí. Ahora en el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo que ha tomado derecho legal, ahora mismo suelta a las personas, suelta los cuerpos, suelta las mentes en el nombre de Jesús. Reprendo todo espíritu de mentira, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de engaño fuera de cada cuerpo en el nombre de Jesús. Diablo, suelta todo cuerpo, suelta a cada persona, suelta a cada matrimonio, suelta a cada niño, a cada adolescente, a cada joven, a cada adulto. El Espíritu del Señor está sobre cada persona, rompiendo todo yugo de iniquidad. Y estoy declarando que los demonios salen, los demonios huyen fuera de todo cuerpo en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesucristo ahora desato la sanidad de Dios, la unción que sana, la palabra que trae la sanidad por el Espíritu Santo. Escrito está: Jesucristo se llevó toda enfermedad y por su llaga ya fuimos curados. En esta palabra ordeno a todo cuerpo alinearse a la palabra para recibir sanidad. Cuerpo, recibe sanidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, toda célula es sanada. Todo órgano interno es sanado, todo pulmón es sanado, todo riñón es sanado, todo hígado es sanado, todo páncreas es sanado, todo corazón es sanado, toda obra del enemigo sea destruida y viene la sanidad bajo el poder del Espíritu Santo, por el poder de la palabra en esta oración. Ahora en el nombre de Jesucristo, deja que el Espíritu Santo te llene, te llene, te llene, te llene, te llene. Hemos sido llamados a caminar en la llenura del Espíritu Santo. Jesucristo pagó el precio para que seamos libres de todo espíritu territorial y seamos la casa del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Por eso recibe la unción del Espíritu Santo. Recibe el bautismo en el Espíritu Santo con evidencia de hablar en otras lenguas. Ahora mismo el Señor desata tu lengua, desata tu lengua, desata los dones del Espíritu Santo. Y el Espíritu del Señor manifiesta los dones preparados para ti, amigo, amiga. Recibe la unción poderosa del Espíritu Santo. Oh, rabarababashama, kitarababasama, oh, kamakiarababasama. Recibe la llenura del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo que te hará caminar en una nueva dimensión. Verás las cosas diferentes, hablarás de manera diferente, cosa diferente vas a observar, porque el poder del Espíritu Santo te llevará a dimensiones desconocidas. Te manifestará los secretos y misterios de Dios. Son para los que creen, son para los que creen, son para los que creen. Recibe la unción y desata esa unción en este pueblo. En el nombre de Jesús declaro el manto del Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios. Hombres y mujeres que han venido a este último día de la fiesta, este último día de nuestra celebración, reciban la unción del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre ti, llenándote. Se lleno del Espíritu Santo. No más miedo, no más temor, no más inseguridad, no más duda. Todo lo que el diablo te ha robado, 7 veces ordeno, conforme a las Escrituras, tendrá que devolvértelo, porque el Señor está de por medio. El Señor, como un gigante, se levanta
se levanta poderosamente a tu favor, a tu favor. El Señor está contigo, está conmigo, está con su iglesia, está con las personas que están conectadas con nosotros. Jehová, nuestro Dios, está con nosotros como poderoso gigante, y todos los que nos persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera y no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Toda obra del diablo se destruye en nuestras vidas, y decreto que ningún arma forjada que Satanás quiera levantar en venganza por esta reunión, por esta revelación, por este conocimiento revelado de Dios, por este servicio de celebración, ninguna obra del diablo va a prosperar. Estamos cancelando toda obra del enemigo. Desde el nacimiento de su obra maligna queda destruida toda la obra en el nombre de Jesús. El enemigo es avergonzado bajo el poder del Espíritu Santo. Dios avergüenza a nuestros enemigos, y declaramos victoria en el nombre de Jesucristo, porque la sangre del Cordero está de por medio y hemos vencido a través de la sangre preciosa de Jesucristo. En el nombre de Jesús recibe la unción de victoria sobre tu vida. La unción de victoria, unción que te hará hablar con denuedo la palabra de Dios. Nunca tendrás temor a hablar de Jesucristo, no tendrás pena, no tendrás vergüenza, porque el celo de Dios estará manifestándose en tu vida. Mientras más hables de Jesucristo, más te fortalecerás en fe, más lleno y llena del Espíritu Santo serás. El Señor está contigo. Reciban la unción poderosa del Espíritu Santo. Unción de Dios, cielos abiertos. Declaro la lluvia de otoño, la lluvia de bendición, lluvia de prosperidad, lluvia de sanidad, lluvia de gozo, lluvia de alegría. Estoy declarando que la sangre de Cristo está sobre ti, protegiéndote del virus COVID-19, protegiendo a cada persona del virus COVID-19. La sangre de Cristo cubre a cada persona. La sangre de Jesucristo está de por medio en el pueblo de Dios, y la muerte pasa de largo, No más miedo a la muerte. La muerte ha quedado vencida por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Y ahora atamos todo espíritu de muerte y lo ponemos bajo nuestros pies en el nombre de Jesús. Declaramos victoria en el nombre de Jesús. Hemos sido fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Recibimos la unción, la llenura del Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús. Hurra barababashama kitarababasama kamahaya. Todos los que están conectados reciban la bendición. No más temor, no más miedo, no más inseguridad. Este es tu año, amigo, amiga. Dios está comenzando todavía contigo, con tu familia. Estamos en el nuevo año de Dios. Este es el nuevo año que comenzó en la fiesta de Rosh Hashanah, en el toque de la trompeta. Dios está trayendo alegría, gozo, porque es un tiempo de alegría y de gozo. Dios te dará la paz en medio de tanta confusión a tu alrededor. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, a ti no llegará. No habrá peste ni plaga que toque tu morada, porque la sangre de Cristo te cubre. El manto del Espíritu Santo está sobre ti. Recibes en esta noche un blindaje del Espíritu Santo, y ángeles son activados a tu favor, a tu ayuda, a tu protección, en tu salir y en tu entrar en tu hogar. Recibe la unción de Dios, recibe el amor de Dios. Dios te llena de su amor. En el perfecto amor ya no hay miedo, ya no hay temor. Recibe la unción del amor de Dios para tu vida.
en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya, le damos la gloria al Señor. Aleluya. Bien, pues así despedimos a nuestros hermanos, hermanas, amigos, amigas que han estado conectados con nosotros en estos 4 días de celebración apostólica. Estamos celebrando 27 años de predicar el Evangelio en la radio, 27 años de servirle como pastores aquí en Maranata, 20 años de predicar el Evangelio en la televisión y también 19 años de predicar a través del programa de niños. Hay un programa infantil para los niños y familias. También cumplimos 19 años de la Voz de la Alianza para Niños. Y 1 año y medio que estamos predicando por medio de estas redes que Dios ha permitido para que llevemos el Evangelio del amor de Dios. Así que gracias a todos. Nuestras bendiciones sacerdotales para todos ustedes, sus familias, les amamos. Y bien, pues el próximo servicio online lo tendremos el domingo a las 12 del día. Gracias y hasta nuestra próxima reunión, Dios mediante.